En este tutorial vamos a ver lo que es el manejo de bases de datos, al menos a un nivel básico para empezar en Symfony 2. Para esto vamos a utilizar lo que es otro framework que viene ya incluido en Symfony, que es Doctrine. Doctrine pues nos permite manipular las bases de datos de una manera un poquito más sencilla. Es una manera un poco distinta si ustedes lo han venido haciendo de forma directa, enviando los queries directamente, ¿no? Una de las ventajas que tiene Doctrine es que pues va a ser un poquito más fácil de utilizar. Se puede migrar de diferentes tipos de base de datos, es decir, si empezamos a utilizar MySQL, funciona todo bien, y si un día necesitan utilizar otro tipo de base de datos, pueden migrar, viene con varios, puede aceptar a varias bases de datos. Y otra cosa importante es que se maneja con lo que le llaman el mapeo de objetos, básicamente. ¿Qué es esto? Que la base de datos en sí va a estar construida en base a objetos que son creados en PHP, por lo que Doctrine va a poder saber, bueno, Doctrine va a armar la base de datos por nosotros, va a generar los queries por nosotros, y pues para esto requiere que tengamos un objeto en PHP donde indiquemos pues todas las propiedades de las tablas, básicamente, ¿no? Entonces, pues básicamente es para manejar un poquito más de lo que es pues programación orientada a objetos, básicamente, ¿no? Entonces vamos a empezar. Nosotros tenemos esto actualmente, viene de los tutoriales anteriores, y vamos a ver rápidamente cómo está construido. Tenemos nuestro controlador default con nuestras diferentes acciones, entre ellas la acción de alumnos, que simplemente renderiza la vista de alumnos, ¿sí?, pasándole el arreglo de alumnos. Ese arreglo nosotros lo tenemos ahorita hardcodeado de esta manera, lo tenemos directo, y en lo que vamos a hacer en este tutorial es básicamente jalar esos alumnos desde una base de datos. ¿Ok? Entonces lo primero que necesitamos hacer es pues crear nuestra base de datos, luego crear nuestros objetos en PHP de los que les hablo, y estos pues sincronizarlos a la base de datos, ¿sí? Vamos a ir ustedes a su base de datos locales. En mi caso estoy manejando la base de datos local, y yo creo una tabla, una base de datos, perdón, que se llama cursos Symfony, ¿sí? Ok, ya tenemos nuestra base de datos. Ahora vamos a crear los objetos. Entonces ahora hay que checar que tengamos pues Symfony configurado para manejar esta base de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a nuestros archivos, carpeta de Symfony, la principal, luego a la carpeta app config, y aquí vamos a tener el archivo parameters.yml. Lo vamos a abrir, y como ven, pues tiene la configuración básicamente de nuestra base de datos, ¿sí? En mi caso vamos a utilizar MySQL, el servidor local, el puerto, y el nombre de la base de datos lo voy a cambiar. Va a ser, como dijimos, curso Symfony. Ya sea que ustedes cambien este valor también y creen la base de datos curso Symfony, o pueden crear cualquier base de datos con cualquier nombre y nada más tienen que cambiarlo en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro archivo de parámetros listos, y con eso automáticamente vamos a poder manejar el Doctrine. Se va a conectar automáticamente a esa base de datos, ¿sí? Ahora vamos a crear pues lo que es el objeto, ¿sí? En nuestro caso pues estamos manejando lo que son alumnos, y vamos a crear objetos muy sencillos que van a tener pues el nombre, ¿sí?, y pues una matrícula. En nuestro caso la matrícula, como va a ser, pues va a ser el identificador default, ¿sí?, el ID normal de una base de datos. Entonces vamos a manejar nada más con nombre por ahora. ¿Cómo vamos a crear el objeto? Lo podemos hacer de dos formas: manual o utilizando la consola de comandos. Lo vamos a hacer con la consola de comandos, y vamos a hacer un cambiecito también de manera manual para que vean cómo funciona, ¿sí? Entonces vamos a abrir la consola de comandos. Vamos a cambiarnos a nuestra carpeta de Symfony. Que en mi caso está en C, dos puntos, diagonal champ, diagonal Symfony. Perdón, htdocs. Uy.
.g diagonal Symfony, ¿sí? Y vamos a crear nuestro primer objeto. Antes de eso, vamos a checar rápidamente para que nos quede más claro. Voy a volver a Symfony, Source, de muela, Alumnos Bundle. Estamos trabajando sobre el Alumnos Bundle. Y como ven, estas son las carpetas que tenemos actualmente, ¿sí? Ahorita que creemos el objeto, vamos a ver que se crea una nueva carpeta y ahí va a estar el objeto. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces volvemos a la consola de comandos y vamos a utilizar el comando php app console, ¿sí? Y es doctrine generate entity, ¿sí? Entity, cuando hablamos de una entity o una entidad, es básicamente ese objeto PHP que va a contener pues los diferentes campos, digamos, de nuestra tabla, y que Doctrine va a sincronizar nuestra base de datos, ¿sí? Entonces cuando hablamos ya en Doctrine, le llamamos entidades o entidad, ¿sí? De ahora en adelante vamos a usar las entidades. Entonces vamos a dar Enter. Aquí nos da la bienvenida al generador de entidades y nos pide que coloquemos el nombre clave, ¿no? de esta entidad. Aquí nos dice que tiene que ser con el identificador de nuestro bundle y 2 puntos y luego el nombre de la entidad, ¿sí? O de la tabla. Entonces en mi caso es de muela alumnos bundle, ¿sí? Recuerden que las minúsculas, mayúsculas, todo afecta, entonces hay que ponerlo siempre bien. En nuestro caso hemos venido manejando con minúsculas de muela alumnos bundle y el nombre de la tabla o de la entidad. En mi caso lo vamos a llamar pues alumnos, ¿sí? Doy Enter y me pide el formato que vamos a manejar. Para lo que es Doctrine sí vamos a utilizar lo que es las anotaciones. Se utiliza un poquito más y también permite más adelante con los formularios generar pues validaciones más potentes, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo como anotaciones, así que damos Enter y nos pide ahora sí que empecemos a meter los campos, los nombres de los campos, ¿sí? El campo ID, ese va por default, así que lo podemos omitir y empezaríamos con los siguientes nombres, ¿no? En nuestro caso, un alumno que tiene, pues tiene su nombre. Escribimos nombre, nos indica de qué tipo es. Los tipos los podemos encontrar en la documentación en Symfony, pero pues son parecidos a los de MySQL, por ejemplo. En este caso un string es como un varchar, así que yo le voy a dar Enter y nos pide el tamaño, ¿no? De este varchar, por ejemplo. Luego le voy a dar de 200 caracteres. Luego le damos Enter y ahí podemos ingresar otro campo. Aquí podríamos poner todos los campos que queramos. Nada más como prueba vamos a agregar un campo más, por ejemplo el email. También le voy a decir que es un string y le voy a decir que es de 200 caracteres también. Una vez que hayamos terminado de colocar todos los campos, podemos dejarlo en blanco y simplemente dar Enter para terminar, ¿sí? Aquí nos pide que si queremos crear un repositorio vacío. Los repositorios no lo vamos a ver en este tutorial, pero vamos a decirle que sí, vamos a ponerle yes por ahora, ¿sí? Que se genere el repositorio. Y aquí nos indica que se va a crear, le damos que sí, Enter y dice ya, desde ahora puedes empezar a utilizar tu código. Si volvemos a la carpeta, vamos a ver que se creó una nueva carpeta, aquí está. En Alumnos Bundle se creó la carpeta Entity, nuestras entidades. Si entramos a esta carpeta, vamos a ver que se generaron dos archivos, el alumnos PHP, que es nuestro objeto que quisimos crear desde un inicio, y el alumnos repository, que es el repositorio que nos pidió si queríamos crear. Luego vamos a ver más sobre este archivo, por ahora lo podemos ignorar. Y vamos a abrir rápidamente lo que es alumnos, nada más para que lo vean. Como vemos, este archivo alumnos tiene su namespace, siempre hay que verificar que esté correcto. Va a estar correcto si lo creamos desde la consola, ¿verdad? Pero si lo creamos luego manualmente, porque les digo, esto se puede crear de manera manual, pues hay que asegurarnos de que esté correcto, ¿sí? Y es una clase, básicamente es una clase de PHP, aquí está, que tiene pues las diferentes variables de la base de datos o de la tabla. Por ejemplo, un valor para el ID privado, y mediante anotaciones, que es como dijimos que se iba a manejar, pues se le dan ciertos parámetros, configuraciones, argumentos a esta variable, ¿sí? Para que Doctrine sepa cómo generarla en MySQL y también sepa cómo manejarla en PHP.
Entonces, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que, bueno, queremos que se cree una columna que se llame ID, que va a ser de tipo entero. Por ejemplo, este va a autogenerarse, ¿sí? Es automático el ID. Luego tenemos el nombre. Nosotros creamos un campo que se llama nombre, si recuerdan. Y aquí dice, vas a crear una columna con el nombre, de tipo cadena, de un tamaño de 200, por ejemplo. El email aquí está también. Y listo, si fijan, nada más son esos tres campos. Debajo de estos, pues tenemos los getters and setters, ¿sí? Por ejemplo, el get ID para obtener el ID, el set. Bueno, set ID no existe porque el ID es automático. Pero, por ejemplo, el set nombre para, pues sí, cambiar el nombre de la clase del objeto. Pues cuando tengamos un objeto ya vinculado, podamos cambiar el nombre, podamos obtener el nombre con su getter, el set email y el get email. Entonces siempre tenemos que tener los getters and setters de cada una de nuestras variables y pues nuestras variables definidas de esta manera. Si nosotros vamos a nuestra base de datos, voy a hacer un refresh. La base de datos Curso Symfony sigue vacía, no ha pasado nada en la base de datos como tal. Para que se vea reflejado esta clase que acabamos de crear, se cree en la base de datos, hay que irnos a la consola de nuevo y utilizar el siguiente comando: php app diagonal console, y tenemos el comando doctrine schema create, por ejemplo, ¿sí? Si damos enter, lo que hace este comando es verificar todas las entidades que tengamos creadas en nuestro bundle y las genera en la base de datos. Aquí nos dice que se está creando en la base de datos y todo salió bien. Si vamos a la base de datos, hacemos refresh, vamos a ver que ahora tenemos una tabla que se llama alumnos, ¿sí? Que es la tabla que acabamos de crear. Si vemos los detalles de la tabla, aquí está. Perdón. Ahí está. Si vemos los detalles de la tabla, vemos que tiene un nombre y un email. Genera automáticamente de tipo varchar, de 200, su ID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo está perfecto. Podemos crear todas las entidades que necesitemos. Corremos este comando para crear la tabla desde cero. Pero tenemos un par de comandos más para actualizarla, si no quisiéramos borrar todo, ¿sí? Porque el create pues borra todas las tablas y las vuelve a crear. Entonces podemos hacer un update, por ejemplo, o podemos hacer un drop, ¿no? Vamos a hacer rápidamente, nada más como ejemplo, un cambio. Vamos a volver a nuestra clase, a nuestra entidad alumnos. Voy a copiar, por ejemplo, toda la parte del email. Aquí lo que estoy haciendo es modificar nuestra entidad de manera manual, para que vean que también podemos crear las entidades de manera manual, no hay problema. Nada más hay que asegurarnos de que no nos equivoquemos en los campos y demás. Por ejemplo, ¿qué más podría tener un alumno? Puede tener una edad. Entonces vamos a llamarle aquí edad, ¿sí? El nombre en la columna va a ser edad, va a ser de tipo integer, por ejemplo. Y pues este no tiene una longitud, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos un nuevo campo. Hay que crear su getter y su setter también. Entonces voy a copiar los getters y setters, por ejemplo, del email, ¿sí? Y de hecho, bueno, voy a ponerle set edad. Aquí se le va a enviar lo que es la variable edad, ¿sí? Hay que cambiar todo esto. Podríamos remover los comentarios, en este caso no son relevantes. Y get edad, por ejemplo. Entonces ya modificamos nuestra entidad. Queremos actualizarla en la base de datos, así que vamos de nuevo aquí a la consola y vamos ahora a ejecutar el comando doctrine schema update, por ejemplo. Vamos a pasarle un force para obligar a que se realice el comando. Damos enter, nos dice que se hizo un update, se realizó un query. Y si vamos ahora aquí a alumnos, podemos ver ahora que se agregó el campo de edad, ¿sí? Este fue un update. Un update pues quiere decir que si hubiéramos tenido ya datos en la tabla,
estos se hubieran mantenido, nada más se hubiera agregado la columna, ¿sí? Ahora, por último, nada más para que quede claro, también tenemos un comando que es el drop, por ejemplo, ¿sí? Si yo hago un drop, pues lo que hace es eliminar la base de datos. Voy a actualizar aquí. Si se fijan, ya no tenemos la tabla de alumnos, ¿sí? Entonces ahí hicimos un drop completo. ¿Cómo la generamos? Pues podemos volver a hacer el update o pues un create, ¿no? En este caso. Ahí hizo el create y vamos a tener nuestra tabla.